Isa va por el comunismo indoamericano. Si hay algo que agradecer a Estallido, es que en ese libro se hace formalmente público por primera vez el ideario y el proyecto del mariateguismo, la doctrina que anima a aquella parte de la militancia y de la dirigencia del movimiento indígena que provocó la violencia durante la insurrección de octubre de 2019. Hay que agradecer, al menos por ese gesto de transparencia, a los 3 autores cuyos nombres aparecen en la tapa del libro. Leonidas Issa, dirigente indígena de Cotopaxi con un inmenso peso en la CONAIE, Andrés Tapia, operador de la propaganda mariateguista, y Andrés Madrid, uno de los teóricos del mariateguismo criollo e hijo de Dimitri Madrid, el gran gurú inspirador de ese movimiento en el Ecuador. De no ser por este libro que dice explicar lo que ocurrió en el Ecuador el octubre de 2019, el ideario y el proyecto del mariateguismo seguiría siendo, al menos por un tiempo más, un tema opaco y misterioso que se conoce únicamente en ciertos cenáculos académicos y en grupos de activismo político de extrema izquierda. Gracias a la publicación de Estallido quedan en claro algunas cosas. Por ejemplo, que mientras los mariateguis y Leonidas Issa mantengan influencia sobre la dirigencia y las bases indígenas, la idea de hacer una revolución para imponer un sistema comunista y una civilización anticapitalista será la prioridad del movimiento. Además, que nadie dude que para este grupo, el fin justifica los medios. La luz final de túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable, comunismo indoamericano o barbarie. Lo dice con claridad meridiana y énfasis mesiánico, la oración con la que cierra el libro de algo más de 300 páginas en edición de Si bien en ningún momento se afirma que el movimiento está inspirado en el pensamiento del peruano José Carlos Mariátegui, son varias las ocasiones en las que he citado con el propósito de dar una explicación histórica a la insurrección de octubre y una proyección a la revolución de los oprimidos. Sendero Luminoso, el sanguinario y retardatario movimiento subversivo que azotó al Perú en los años 80 y 90 del siglo pasado, decía inspirarse a sí mismo en el pensamiento de Mariátegui. La noción del mito como combustible de la lucha anticapitalista, central en la obra de Mariátegui, está presente a lo largo del libro. Ellos comparten, como Mariátegui lo hizo, ideas del francés Georges Sorel, así como para Sorel la huelga general es el mito más alto para la emancipación moderna, en nuestro caso el símbolo más potente levantado ha sido Octubre Rebelde, porque se constituyó en el referente de lo nuevo del hartazgo de la ignominia, del patos de la indignación, dicen los autores. Esta concepción mítica de lo ocurrido en octubre del 2019 explica, sin duda, la intención de algunos sectores indígenas y activistas de posicionar aquel episodio como un punto de quiebre y de partida en la historia del país. Para muestra un botón, el polémico video que circuló en redes sociales en el que hacen aparecer a niños lanzando la proclama de Octubre Rebelde, sigue presente. Estallido permite entender también algunas dinámicas políticas que movieron al traumático mes de octubre del 2019. Por ejemplo, el profundo desprecio que el mariateguismo profesa a lo que llama la izquierda institucional, donde ubican a Pachacutic, y que son los movimientos y partidos que se dicen de izquierda pero que acatan y se someten a prácticas burguesas y capitalistas como las elecciones o el sistema de partidos. El sistema de partidos es una de las herramientas más preciadas y funcionales de la dominación contemporánea, antítesis de la rebelión de octubre. Para Issa, Tapia y Madrid, la revolución debe ser un mazazo en la cabeza del capitalismo y debe llegar por fuera de cualquier práctica impuesta por las clases dominantes. Estallido sostiene una vieja tesis que no se ha cumplido desde que se fundó el marxismo, que ha llegado la crisis definitiva del capitalismo. Por eso, los autores del libro dicen que la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles fue apenas la gota que derramó el vaso de una larga crisis del capitalismo. El estallido octubrino no se desprende exclusivamente del decreto 883 sino de una cadena de acontecimientos que advierten la inviabilidad del capitalismo. Es lo que los mariateguistas autores del libro llaman la crisis civilizatoria. El texto también permite ver que el mariateguismo no está vinculado exclusivamente al movimiento indígena, sino que es una corriente cuyos operadores piensan que la CONAIE es, al menos por ahora, el vehículo idóneo para concretar la revolución anticapitalista. De ahí la utilidad de Estallido. Permite entender que lo ocurrido en octubre del 2019 no era, según esta corriente, un proyecto indígena sino una iniciativa del conjunto de las clases oprimidas para acabar con el capitalismo y una civilización descompuesta. Estallido es, en definitiva, una larga y aburrida interpretación marxista de la historia del Ecuador, que se parece a aquellos textos de marxismo que salían mimeografiados de las aulas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central en los años 70 y 80 del siglo pasado. Para Issa, Tapia y Madrid, queda claro, todo lo que se interponga a la consecución de la revolución anticapitalista debe ser borrado o arrasado. Por eso justifican, como podría justificar un carnicero la muerte de un cordero, el secuestro de un grupo de periodistas en el ágora de la Casa de la Cultura para obligarlos a registrar las honras fúnebres de Inocencio Tucumbi, muerto durante las protestas. Estuvieron bien alimentados, bien tratados y, sobre todo, cumplieron con su deber histórico de transmitir esas honras fúnebres, sin sello editorial, es la explicación que dan los autores del libro a la decisión de secuestrar durante casi un día a los periodistas que fueron al lugar. Y los actos violentos, los ataques humillantes a policías y militares, la destrucción de parques y el incendio a la Contraloría. En Estallido, no hay espacio para la reflexión y menos aún para mea culpa. Estos actos de brutal violencia son apenas anécdotas que salpimentan lo que para el mariateguismo es una gesta heroica y mítica. El fin siempre justificará los medios. En definitiva, Estallido es el manifiesto de un proyecto en marcha cuyo objetivo es establecer el comunismo indoamericano, que no solo erradicará al capitalismo como sistema económico sino que establecerá una nueva civilización. La destrucción, la violencia y la guerra están justificadas y son necesarias para conseguir el objetivo.